Muy buenas tardes, amigos en Ecuador. Muy buenas noches en Europa. Saludos muy cordiales a todas las personas que están conectadas con nosotros de cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar a Esmeralda Muñoz, magíster, especialista en temas de género y prevención de violencia. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludos desde Estocolmo, Suecia. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Esmeralda Muñoz es especialista en temas de género y prevención de violencia, comprometida con el diseño y desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad y empoderamiento de mujeres y comunidades. Con un enfoque académico y accesible, su trabajo se orienta a integrar políticas inclusivas en diversos contextos, utilizando el arte y el patrimonio como herramientas de transformación social. Además, colabora en proyectos culturales donde aporta con su perspectiva de género para fortalecer espacios de diálogo y acción colectiva en Ecuador. El enlace latinoamericano europeo le da la más cordial bienvenida a Esmeraldas Muñoz. Usted tiene la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Gracias a todas las que están aquí presentes para hablar un tema muy importante como el que nos reúne aquí, que es todo este proceso de cómo impacta el crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes en Ecuador. Tenemos un proceso muy alarmante en nuestro país que se ha podido verificar que entre el 2020 y 2023 se ha incrementado notablemente el número de muertes violentas de mujeres en nuestro país, principalmente en áreas que tienen influencia del narcotráfico. Hemos podido observar diferentes cifras que son alarmantes, pues no solamente hablamos de femicidios, sino que las víctimas principalmente de todos estos actos de delincuencia son del 80% mujeres y niñas. Tenemos diferentes cifras que van aportando a esta realidad en el cual este fenómeno de narcotráfico ha desatado una crisis humanitaria, en lo cual ha desatado altos niveles de violencia de género para la parte de las personas en esto con la participación de estos GDO, como se los denomina aquí, grupos de delincuencia organizada. Si comenzamos a ver las estadísticas de muertes de mujeres en este contexto delictivo, podemos observar cómo estas cifras han aumentado con el paso del tiempo, siendo alarmante 2023 la cifra más alta de víctimas registradas, con un total de 603 mujeres víctimas de estos procesos. Para el 24 a corte del 30 de noviembre, llevamos 453 mujeres víctimas de violencia. Si nosotros comenzamos a analizar diferentes cifras que se dan en el sistema de la Fiscalía General del Estado, podemos observar que si tenemos cifras del 2014 al 2024, es decir, los últimos 10 años, la provincia con más procesos viene a ser Guayas, con 974 del gran total de 2.776 víctimas, las cuales se pueden considerar registradas dentro de todo el proceso. Se puede caracterizar que la cantidad de mujeres que pueden presentar estos procesos, la edad principal es entre 25 a 30 años, por lo cual podemos observar que son las mujeres jóvenes las que tienen la mayor problemática en la relación a la violencia de género que ellas sufren. En segundo lugar están las niñas entre 15 a esta edad, hasta 25, las cuales están teniendo diferentes problemáticas dentro de los procesos que se están teniendo con los grupos de delincuencia organizada en diferentes sectores. Se observa que el crimen en la vida territorial, en la vida cotidiana, depende mucho del control territorial que se está dando. Zonas como Durán y Manta están siendo dominadas por
estos grupos, esas denominadas pandillas, pero vinculadas directamente con el narcotráfico, lo cual está reduciendo los procesos de movilidad para las mujeres, porque no solamente están presentando acoso y violencia, sino que también están en un riesgo de reclutamiento por parte de estos grupos criminales. No solamente para ser parte de estos procesos, sino también para tener todo lo que tiene que ver con la parte de trata de personas. En un informe que recientemente se presentó aquí en Guayaquil, realizado por ONU Mujeres, se pudo observar que muchas de estas mujeres están siendo secuestradas de sus hogares. Los grupos GDO ingresan a estos hogares y secuestran a estas mujeres jóvenes para ser llevadas a procesos de trata de personas. En algunas ocasiones ingresan a estos espacios y simplemente le dejan a los padres una X cantidad de dinero, aproximadamente $200, para llevarse a las niñas y regresarlas después de un tiempo. Algunos comienzan a indicar que los mismos padres no pueden hacer absolutamente nada por riesgo a que puedan asesinar al resto de la familia. Y estas niñas entran en estos procesos en los cuales, si es que no forman parte de los mismos, corren con la suerte de la muerte de sus familiares. Se comienzan a observar diferentes cifras en la parte de este control territorial, en el cual en la parte de la data y las noticias que son, ustedes pueden encontrar en páginas como la del Extra, Primicias, que se puede ver que brutalmente asesinan a mujeres. Una noticia pudimos tener el 5 de octubre, tomando cifras al azar, el 5 de octubre del 2024, tuvimos un proceso de un asesinato de una mujer en el suburbio de Guayaquil, en el cual el titular indicaba que hay detrás del cruel asesinato de una mujer en el suburbio de Guayaquil, que era una mujer que fue a visitar a un familiar y fue sorprendida y atacada por sujetos en una tricimoto. Las personas hoy por hoy tienen mucho miedo de salir y esta situación se ve mucho más fuerte con la parte de las mujeres. En la data que da Fiscalía General del Estado, se puede observar que los mayores datos de violencia de mujeres asesinadas se da en la parte de los feriados, sobre todo en la parte de las madrugadas o en las noches, en las cuales hacen de que las mujeres no quieran salir de la parte de sus hogares y tengan que estar netamente aisladas dentro de los procesos. Pero la violencia de género se da también en la parte del hogar. Si en las mismas estadísticas, porque esta es una fuente muy importante porque son casos que ya han sido registrados, se puede observar que muchas de las problemáticas que se dan es la falta de acceso al empleo y la falta de oportunidades que tienen diferentes personas y un gran problema en la educación que se está dando, por los cuales muchas personas, tanto victimarios como víctimas, tienen niveles de educación que principalmente llegan hasta la educación primaria. Es una problemática integral, una problemática completa. Pues tenemos también una crisis educativa porque muchas personas han dejado de matricularse en las unidades educativas en las regiones como Esmeraldas y Guayas, porque muchas veces esas mismas unidades educativas sirven como refugio de los grupos armados y se han convertido en espacios inseguros tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, esta problemática está haciendo que cada día sea mucho más difícil combatir este tipo de problemas. Esta es una valoración que no simplemente viene dado desde las noticias que podemos encontrar como dadas en Primicias, que es un diario que no tiene una inclinación más dada hacia la parte del gobierno, pero te indican que cada 10 horas una persona es secuestrada en Guayaquil y principalmente ponen la mira en la parte de la clase media, pero no se habla mucho de lo que sucede en diferentes sectores de clase media y clase media baja y baja, en los cuales personas con pequeños negocios, ya sean tiendas o diferentes espacios pequeños, también están siendo víctimas de estos secuestros, en los cuales el 45% bueno, perdón, el 54% son mujeres en las cuales son secuestradas
para que sea mucho más rápido el proceso de el canje para poder tener los recursos que los extorsionadores solicitan. Y hablamos de pequeños espacios. Los GDO han tomado diferentes zonas como la entrada a la 8 o Nueva Prosperina, en los cuales se utilizan las llamadas vacunas, en las cuales van trabajando directamente no con negocios, sino con casas, con, llámese, tarifas, en las cuales piden diariamente vacunas de 50 centavos si la casa es de caña, $1 si la casa es de construcción mixta y $1.50 si las casas son de cemento. Si usted hace la parte de la sumatoria, muchas personas están tratando de salir de estos espacios y son las niñas y las mujeres siguen siendo las doble o triplemente vulneradas, dado que si no pueden salir de sus casas para ir a la parte educativa, tienen menos oportunidades a futuro de poder tener empleos seguros para ellas, y entonces volvemos a caer en procesos de revictimización para ellas. Entonces, esta es una problemática que no solamente nos afecta en este momento, sino que a largo plazo va a traer consecuencias completamente difíciles. Existen diferentes respuestas en un marco legal y un marco institucional, las cuales tienen una aplicación todavía muy lenta, porque esto se debe prever con mucho tiempo de anticipación. A pesar de que tenemos un Plan Nacional de Erradicación de Violencia creado en 2021 hasta el 2025, que incluye la parte de medidas de protección policial inmediatas, refugios seguros y asistencia legal gratuita, el mismo Estado no se abastece con la cantidad de problemáticas que existen, y el Sistema Nacional para Erradicación de la parte de la violencia basada en género, que implementa no solamente el Plan Nacional, sino la Ley para Erradicación de la Violencia de Género que se promulgó en el 2018, que establece diferentes marcos para sancionar este tipo de procesos, carece de rutas claras para que la ciudadanía pueda hacer este tipo de denuncias. Y son procesos que desde diferentes organizaciones, tanto de la sociedad civil como organizaciones gubernamentales, como diferentes GATS, intentan eh, trabajar para que estos procesos no sean revictimizantes. Existen diferentes espacios como dentro de la parte podemos tener ejemplos como la prefectura de Pichincha, que tiene diferentes espacios que apoyan a las mujeres para que puedan trabajar en estos procesos, o dentro de la parte del GAT de Guayaquil, que es el único GAT que cuenta con la Dirección General de Mujer, la única dirección del Ecuador que está trabajando en diferentes procesos para que las mujeres no tengan que pasar por estos procesos de revictimización y también puedan cumplir con las diferentes instancias que debe el Estado cumplir, no solamente para ellas, sino para toda la sociedad. Procesos de prevención, procesos no solamente de atención, sino también en la parte de reparación a las mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género. Entonces, son procesos que deben de tener una atención mucho más integral en ese sentido y que debe de trabajar toda la parte de la ciudadanía. A pesar que existe este plan de erradicación de violencia basada en el Estado, que ya para el 2025 debe de replantearse, sobre todo con la administración que en febrero tenga la parte de la presidencia, se debe de trabajar en estos procesos. A pesar de que se han hecho en los últimos años diferentes leyes, como la de igualdad salarial o la ley de la economía violeta, en la cual se habla de este tipo de procesos, existen muchas problemáticas cuando se está hablando de la parte de presupuestos. Se habla de comenzar a promover la ley violeta, la economía violeta, pero todavía el Estado tiene una deuda con las casas de acogida a las cuales provee un techo y provee diferentes procesos para mujeres que son sobrevivientes de violencia extrema, mujeres que no tienen a dónde ir, que han salido, que han tomado ya esta decisión de salir de su hogar para no morir. Y son espacios en los cuales el Estado no está apoyando. Tenemos el claro ejemplo de la Casa de Acogida Hogar de Nazaret,
que es la única de la costa, o sea, de toda la costa del Ecuador, una sola casa de acogida en Guayaquil que tiene cupo para 18 mujeres para que estén al mismo tiempo en este espacio y que está dentro de esta red de casas de acogida y que el Estado vulnera al no darle la parte de seguridad, no tener un policía que pueda estar resguardando el espacio, espacios que deben de ser completamente seguros. Si nosotros comenzamos a analizar toda la parte de las normativas, son maravillosas, dan diferentes procesos, diferentes protocolos muy por encima para poder seguir. Pero la parte medular que nosotros tenemos en relación a esta parte de los GDOs que están realmente atormentando a toda la población, no se puede cumplir. Tenemos GDOs que simplemente en la parte de asalto salen cuando los encuentran en flagrancia, con las pruebas contundentes para ser apresados, y no está la ley fundando en este caso. ¿Qué va a pasar con los casos de violencia de género, en estas violencias que son un proceso de sensibilización que se debe de dar, un proceso en el cual las mujeres tienen procesos de revictimización y procesos en los cuales los niños y niñas víctimas también de estos femicidios, en muchas ocasiones la normativa de que ellos tienen que tener esa reparación, en muchas ocasiones estos niños terminan con la familia del victimario. O sea, hay muchos procesos que se deben de analizar y este contexto que tenemos de los GDO de extrema violencia deberían en este momento servir como una referencia muy clara de la problemática principal y estructural que estamos teniendo. De estas respuestas institucionales que nosotros podemos apreciar a resoluciones directas de la ONU, como la resolución 1325, que habla acerca de integrar a las mujeres en todas estas políticas de paz y de seguridad, que son en los cuales las mujeres puedan entrar para poder en estos espacios muy conflictivos sean parte de procesos de negociación y toma de decisiones para crear espacios seguros y poder ser mediadoras de paz. Existen diferentes programas como programa de ONU Mujeres, de Mujeres Constructoras de Paz, para que mujeres lideresas puedan trabajar directamente en sus comunidades, un trabajo de territorio en el cual desde estas organizaciones comienzan a trabajarlo para que la misma comunidad sea parte de este proceso. Y es una parte muy buena, muy apreciada, pero si desde el Estado y desde las otras organizaciones gubernamentales no se tiene el apoyo, no se tiene la parte de los presupuestos, esto de aquí realmente no va a fluir como debería. Es por eso que se hace siempre un llamado de atención a diferentes organizaciones que son parte del Sistema Nacional para la Prevención y Represión de la Violencia contra la Mujer, que sean parte de estos procesos, de que estén siempre acorde para poder buscar diferentes medidas. En el caso particular de Guayaquil, que es el caso en el cual estoy más involucrada, podemos observar cómo desde este año, desde marzo de este año, se creó una ordenanza sustitutiva para la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y de género. Algo muy importante que se comenzó a trabajar, dado que la ordenanza anterior fue creada antes de que sea promulgada la ley de erradicación de violencia de género, de violencia contra la mujer. Y comenzó diferentes procesos para que se pueda trabajar de forma intrainstitucional e interinstitucional. Porque muchas de las problemáticas que se tiene en nuestro país es que entre instituciones no se trabaja de forma coordinada. En muchas ocasiones, cuando una mujer es víctima de violencia y tiene que ir a otras instituciones, no hay una conexión y las mujeres prácticamente pasan en un peregrinaje de institución en institución para poder resolver su problemática, revictimizándola no solo una, sino unas 5 veces contando la misma historia y esperando que los mismos servidores públicos puedan creer en su historia y no tengan procesos como los cuales, señora, usted tiene la culpa porque no salió antes de ahí. Señora, usted que se deja. Hay
falta de sensibilidad de los mismos servidores públicos que atienden estos casos. Es por esto que desde Guayaquil se está trabajando con esta ordenanza, se está trabajando con la parte de un plan cantonal para con el cual se pueda trabajar no solamente en esta atención, sino también en la parte de prevención, que es una parte muy importante, porque si nosotros analizamos a mayor profundidad, es esta desconfiguración social la que ha hecho que estos GDO avancen. Si nosotros tenemos todo un proceso en el cual las mujeres, los mismos miembros de los GDO, no tengan todas estas problemáticas estructurales de falta de oportunidades, de falta de educación, de falta de acceso a servicios básicos, no, este proceso no crecería de esta forma y no tendríamos unos procesos de violencia. Tampoco también tendríamos que analizar que la parte de la sensibilización acerca de estas problemáticas se dé en diferentes niveles, no solamente aplicar en estos espacios donde los GDOs están gobernando, sino también para aquellas personas que tienen el poder de decisión, aquellas personas que están en las diferentes funciones del Estado y que sean sensibles ante todas las problemáticas que se tienen para que se pueda trabajar de una verdadera forma articulada entre cada una de las instituciones del Estado. Entonces, esa es un poco la realidad que estamos viviendo en Ecuador acerca de cómo los GDOs están trabajando y cómo se intenta desde cada uno de los espacios para que este tipo de procesos comiencen a establecerse de una mejor manera. Gracias. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación de las preguntas desde Alemania. Hoy conversamos con Esmeralda Muñoz y damos inicio a la ronda de preguntas. Les recordamos que el tema del conversatorio es impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes. Esmeralda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, y darnos todas esas informaciones de primera mano. Bueno, nos dijiste que hay una resolución de la ONU que integra a las lideresas en las políticas de paz. ¿Hasta qué punto realmente se pone en práctica esto? Dijiste que no hay apoyo estatal, sin embargo, también existen organizaciones de la sociedad civil que podrían apoyar de una u otra manera. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bien, existe una red de mujeres constructoras de paz desde el proceso que estamos trabajando en Guayaquil. Tenemos 100 lideresas que están siendo capacitadas justo desde este mes, bueno, desde más o menos octubre empezó la presentación, pero desde este mes están siendo capacitadas como constructoras de paz. Este es un proceso que lo lidera ONU Mujeres y está recibiendo el apoyo del GAT de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, como se lo conoce en este sentido, pero principalmente la parte del financiamiento viene principalmente de ONU Mujeres. Cómo el municipio trabaja con diferentes lideresas de cada una de las comunidades, se comienza a trabajar con ellas desde sus espacios, que son cada una de sus casas comunales que tienen en las diferentes AGAs, que son en las áreas de administración, que son como los distritos metropolitanos en la parte y con la parte de los distritos que tiene cada una de las ciudades, con una parte de representación para que ellas se conviertan en esas personas, pueden trabajar estos procesos de paz y estos procesos de negociaciones con la parte de los espacios para crear diferentes espacios seguros. Lo que se está tratando de hacer es recuperar los espacios públicos para el goce y el disfrute de los ciudadanos sin que los GDOs estén interviniendo tanto. Tenemos un problema de territorios en la parte de los GDOs y lo importante es que estas mujeres se vayan formando y vayan creando estos procesos de diálogo, obviamente con toda la parte, con todo con todo el apoyo de ONU Mujeres, con el apoyo del GAT, para que se pueda abrir cada uno de los espacios. Es un proceso largo, pero es el inicio para que se puedan recuperar estos espacios, porque lastimosamente estos grupos
han ido poco a poco cogiendo estos espacios. En algunas ocasiones hay espacios en los cuales no se puede acceder, así seas de una organización, una ONG, tienes que llegar a diferentes acuerdos. En algunos procesos en los cuales yo he trabajado, se ha llegado con procesos en los cuales la policía no accede. En la pandemia se accedió para poder dar apoyo educativo a niños y niñas en la parte de la zona de Monte Sinaí, para que, como ellos no tenían internet, durante el tiempo de pandemia no tengan un rezago escolar. Y con los GDO se tuvo que llegar a ciertos acuerdos en los cuales hubieron lideresas que pudieron llegar a esos acuerdos, o en este caso, bueno, hubo una parte de que un pastor evangélico fue parte de ese proceso de negociación. Entonces, eso es una parte muy importante, pero se lo va trabajando muy puntualmente, y al no tener presupuestos mucho más amplios, son procesos que van más lentos. Entonces, por eso se necesita mayores presupuestos para tener más personas que puedan ser capacitadas, para que puedan llegar a más espacios, porque solamente son 100 mujeres en una ciudad de 3 millones. Y realmente es bastante poco, ¿no? Y la limitación de los recursos es un tema bastante importante, realmente. Sí, me pregunto también qué estrategias pueden implementar estas organizaciones de la sociedad civil para incidir en políticas públicas realmente y crear, qué sé yo, un marco legal que fortalezca la prevención y la atención de víctimas de violencia de género, en este caso, pues los menores de edad, sobre todo. Sí, existe la parte de la normativa. Se supone que el sistema nacional se debe reunir justo para crear este tipo de políticas públicas. La parte puntual del GAT de Guayaquil, que nuevamente es con el que se trabaja, ellos justo crearon esta ordenanza, la cual está creando a través de una mesa cantonal un plan cantonal de 5 años, que es muy importante el tiempo, porque acá en Ecuador los periodos tanto de alcaldes como de presidentes y asambleístas de 4 años, y el plan trabaja en 5, para que sea un plan y esa es una de las problemáticas principales que tenemos en Ecuador, que en nuevo gobierno, nuevas normas, nuevas leyes, y todo se va abajo y nada se articula. Entonces, este GAT ha pensado de una forma muy, muy interesante para que este plan se renueve cada 5 años, para ir viendo cuáles son las necesidades cada 5 años de el cantón, de forma tal que si hay un cambio de administración, la siguiente administración continúe con los procesos que se vienen trabajando anteriormente y no se trabaje desde cero, porque el momento que trabajas desde cero, todos los porque vienen funcionando bien, no continúan, pero los otros procesos que de repente no estén funcionando tienen ya las normativas para que se establezcan parámetros y puedan mejorarse. Entonces, son procesos colaborativos en los cuales se llama a diferentes lideresas, que no son las lideresas con las que generalmente trabaja el GAT, sino que se hace convocatorias más abiertas, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con presupuestos de otras organizaciones o hacen autogestión, y también con organizaciones que es la parte de las diferentes empresas que han trabajado, y también con la parte de todas las direcciones municipales, para ver exactamente cómo ellos pueden hacer un trabajo o servicios integrales que apoyen a las mujeres en estos ejes que son de prevención, atención y reparación. Porque el proceso no termina simplemente con atenderla, termina con que cuando ya eres sobreviviente, ¿qué puedes hacer más adelante? ¿Cómo puedes apoyar en la parte de mejorar sus habilidades, tanto como habilidades blandas, para que puedan encontrar su independencia económica, para que puedan encontrar diferentes procesos para reestructurar sus vidas después de todo el proceso de violencia que han pasado? Así es. Decías también que las organizaciones, pues de alguna manera involucran a las comunidades, sí, a las escuelas, tal vez a las familias, ¿no? En esta construcción de entornos seguros, libres de violencia. Yo me pregunto, porque también nos contabas acerca de la seguridad, mejor dicho, de la inseguridad, que lo sabemos también acá en el extranjero. En nuestro país, ese es un punto a considerar, ¿sí? Y ¿tienes tú alguna experiencia de campo, un ejemplo concreto en Guayaquil, en donde esto haya funcionado a pesar de las circunstancias de inseguridad que tenemos?
Bueno, en los tiempos te voy a decir diferentes procesos que se han ido trabajando. Proceso antes de bueno, durante la pandemia, porque realmente si nosotros comenzamos a ver las estadísticas, fue justo después de pandemia que los procesos se dispararon. Toda la parte de violencia se disparó desde la parte de la violencia por la desatención del Estado. Teníamos una cifra en 2020 de víctimas de mujeres por año. En 2020 era 165. Para 2023 era 603. O sea, es una cantidad. 2023 resultó ser el año más violento que hemos tenido en muertes de mujeres. En 2020, el proceso que pudimos realizar fue de la parte de trabajar en Monte Sinaí, un espacio que muchos no llegaban ni el internet en ese tiempo, y en el que el 2020 todos estudiábamos o todos comenzamos a comunicarse por internet. Entonces, en espacios en los cuales no llega el internet, las profesoras no podían salir, había diferentes espacios, se tenía que ir a territorio. Entonces, en ese momento, esa población pudo tener el proceso de como una amortiguación durante la parte de la pandemia, pero solamente en la parte educativa. Las mujeres pudieron continuar con estos procesos porque en muchas de las familias tienen un teléfono y solamente se puede conectar un estudiante y las familias tenían que decidir de entre todos sus hijos quién iba a estudiar. Y generalmente las niñas eran relegadas al trabajo del hogar, apoyar a la mamá. Y mamá se convertía también en la profesora del resto de los hijos, porque los docentes mandaban ya sea por WhatsApp, por Zoom o cualquier otra plataforma, mandaban las tareas y las mamás tenían que descifrar todo eso para poder continuar con los niños. Entonces se hizo ese proceso de docentes, mujeres, iban directamente al territorio. Entonces se hizo ese proceso de negociación con los GEDOS. En ese tiempo solamente teníamos los choneros. Ahora hay 20.000 nombres diferentes, por así decirlo. Tenemos choneros, los lobos, etcétera, etcétera. Entonces se pudo hacer una negociación con ellos, de decir que por favor dejen ingresar al espacio, que esto es muy importante por la comunidad, pero la comunidad también se unió, porque tenías clases personalizadas y clases grupales. Y las clases grupales los hacías en espacios que los mismos padres de familia los hacían como espacios seguros. Cogían algún patio y lo transformaban. Obviamente el GAT municipal puso presupuesto como unos 5 millones de dólares por 2 años que hizo, sí, más o menos 5 millones de dólares para poder trabajar con este proceso. Pero aún así, miren la cantidad de presupuesto y fue para 7.000 niños y niñas, porque no solamente se trabajó con niñas, sino también con niños que también tenían que estar en la parte del proceso, pero principalmente para trabajar con la parte de las niñas. Muchas de estas niñas pudieron ser parte de este proceso, pero solamente fue en la parte de Monte Sinaí. Entonces, ese espacio presenta menores niveles de violencia que otros espacios, los cuales durante el tiempo de pandemia fueron completamente abandonados. O sea, tienes una comparativa que en ese espacio en los cuales los niños no tuvieron educación, hoy por hoy tienes las escuelas sin la parte de protección. Muchos decidieron no estudiar. Las madres prefieren tener a los niños en la parte de la casa por miedo a que sean reclutados. Se tienen casos como la isla Santay, que fue un ejemplo del gobierno anterior, en el cual tenía su propia ecoaldea, tenía su propia escuela, pero en el cambio de gobierno en el 2017 se convirtió en un lugar abandonado. Decidieron llevar a los niños y niñas y jóvenes, principalmente jóvenes, del espacio a estudiar a Guayaquil. Prefirieron que sus niños no estudien porque muchos de esos niños comenzaron a ser adictos a la droga H. Entonces, prefieren tener otro tipo de procesos que no llevarlos a clases. Entonces, aquí estamos teniendo diferentes problemáticas en este sentido para ellos. En los casos que estamos trabajando hoy por hoy, es un proceso que está iniciando con estas mujeres constructoras de paz, pero ellas han podido socializar estos procesos en diferentes espacios y está buena acogida en su comunidad.
Tanto así de que ya otras comunidades que son difíciles, como el caso de Santiaguito Roldós, en el cual tienen su propia casa comunal, siguen en esa construcción y no han perdido el espacio, porque estos GDOs están tomándose espacios comunitarios que estén abandonados, como la parte también de las escuelas. Entonces son procesos que sí, no ponemos a lideresa, y principalmente las mujeres son las que están constantemente dando la parte de seguimiento. Tienen esa interés para poder trabajar constantemente y por eso se ha decidido trabajar con ellas. Por eso también las tutoras eran principalmente mujeres en este caso, y en las que pueden tener un mayor acceso y una mayor comunicación y empatía directamente con las niñas y niños de estos espacios. Muchas gracias por esa información, sí. Tenemos desde Italia una manito alzada, una pregunta. María Calle, por favor. Muy buenas noches, soy María Calle. Bueno, el problema de seguir a las mujeres y los niños sobre todo, porque tenemos que entender que la violencia que viven los niños se repercute en su vida sucesiva hasta para poder ejercer sus propios potenciales. Es algo que muchas veces cuando se hacen los estudios de sociedad se habla siempre del instante, de que los lugares están, ¿cómo es que se llama? Están presos, o como que están controlados por estos videos por falta de abandono, pero el enfoque en una violencia y sus consecuencias es mucho más profundo, no es pequeño. Yo participé ahorita al 25 de noviembre a la manifestación que hicieron ustedes por el Día de la Mujer, y por un gusto me dio el hecho de ver que estaba, aunque se había bastante guardia sobre la policía, eran todas mujeres, había un sentimiento de rabia y de coraje porque, como usted dijo, las personas dicen no están matando y el gobierno no hace nada. Y siempre tenemos que correr a los famosos líderes que han luchado y han podido obtener algo. Mi pregunta va en que todo el contexto en Ecuador y la violencia que se está viviendo tiene algo más profundo que se ha sido o no ha sido objeto de estudio, para poderlo comenzar a ver desde otra perspectiva, porque sí, la violencia es violencia, nadie cambia eso, pero poderla activar en los toques más sutiles, que muchas veces uno piensa que no es así, y llama verdaderamente la atención. Se han hecho estudios más profundos sobre esta parte, ilegámetra, familiares, violencias y lugares exactos. No solo decir esto de la GB o por qué ya vienen siguiéndolo, ¿me entiende? Señora Esmeralda. No, sí estoy aquí. Porque estoy el teléfono que se porque no escuchaba bien. Pero, Oímos como un eco. Ahora sí. Sí. Bien. Es muy importante. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Por qué comenzamos a hablar acerca de ciclo? Porque la data mata. ¿Cuál es el problema principal de los políticos? Es que los políticos estamos haciendo esto. Ejemplo clarísimo. A partir del 2018 comienzan a salir la parte de las leyes en periodos de gobiernos de derecho. La ley de erradicación de violencia, la ley de igualdad salarial, la parte de la ley de apoyo a la economía violeta. Pero si comenzamos a ver reglamentos, está hablando aparte de las guarderías, que es algo que ya estaba, bueno, se le llama centros de cuidado, ya no se les dice guarderías, pero como alguien generalmente se lo dice.
la parte de la equidad, que es algo que también estaba en otros procesos, y son leyes que son completamente hermosas, pero en el mismo tiempo de Guillermo Lazo, te hablaron acerca de la creación del Ministerio de la Mujer y un tiempo después, reduce el presupuesto para combatir la parte de las leyes. Entonces, te pueden decir de que hacen ese tipo de cosas y por eso hacen los estudios, porque no tenemos data precisa para decir esto es lo que está pasando. Yo tenía una diapositiva que quería mostrarles, se las puedo hacer llegar para que vean, o la página de la Fiscalía General del Estado tiene la parte de homicidios, en la parte de cómo hay una data completa con la cual diferentes organizaciones que trabajan en pro derecho de las mujeres y la erradicación de la violencia pueden decir, esto está pasando, nos están matando cada cierto tiempo. O sea, tenemos ya una información que puede decir no estamos locas, no nos estamos inventando información y por eso los estudios, si yo comienzo a decir que el 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, ya sabes que vas a comenzar a crear programas para poder prevenir esto porque es una cifra que es completamente alta. Entonces, y la problemática de violencia de género es una problemática estructural que viene desde mucho tiempo atrás. Pero en este momento la están tomando como un proceso transversal por diferentes agendas que se puedan dar en diferentes gobiernos. Tienes gobiernos que lo han tomado como algo principal, como algo transversal o algo con lo cual están haciendo, como por ejemplo las becas que ellos están dando para mujeres y que dicen de que ya al dar ese tipo de becas ya solucionas toda la parte del problema. Pero estamos teniendo procesos que no le das presupuesto a las casas de acogida, que mujeres que están siendo víctimas completas de violencia no tienen dónde ir, o no estás creando la parte de los procesos, el registro único de violencia, que tuvimos como 3 anuncios del presidente Guillermo Lazo diciendo, ya está la primera fase. Ya en cada noviembre o marzo te anunciaba algo y te decía, vamos a hacer esto, pero no se hacía porque simplemente era parte de un relato, el cual simplemente te dice, estamos progresando. Te dicen, hay cifras internacionales que dicen que en 50 años vamos a erradicar la violencia de género. Espero poder cumplir 50 años más y ver que eso pase. Pero realmente veo que no es que hemos avanzado tanto, sí se ha conseguido, pero todavía tenemos problemáticas desde los 70. Seguimos teniendo problemáticas en diferentes aspectos. Hoy se habla del techo de cristal, pero no se habla del piso de fango, del cual muchas mujeres no pueden salir. Te hablan acerca de queremos llegar a puestos de mando, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que ni siquiera pueden tener una calidad de vida completamente buena? Estamos hablando mucho de la parte de los emprendimientos que no se sostienen en el tiempo y en que en menos de un año son emprendimientos en los cuales las mujeres se autoexplotan y no pueden salir de su independencia económica. Entonces son diferentes procesos que se deben de trabajar de forma integral y no con proyectos parche. Y la única forma que nosotros podemos verificar y tener son indicadores de rendimiento, indicadores de impacto, data que te garantice, data que te garantice que estos procesos se están dando. Entonces, por eso es un poco la parte de los estudios y se entiende que los procesos en la calle deben seguir siendo importantes. Hay que marchar, hay que tomarse las calles, pero si ese proceso no pasa a políticas públicas, si no pasa a comenzar a hacer proyectos sostenidos que realmente puedan causar un cambio, realmente no se sostiene y hay que seguir trabajando en ese proceso en conjunto. Eso principalmente. Muchas gracias. Esmeralda, ¿sabes cuántas casas de acogida hay en Ecuador? No me sé la data exacta. Sé que en la costa hay una, que es parte de la red. Creo que hay como 10. En total. Y en la costa solo hay una. Wow. En la costa solo hay una dentro de la red. En Guayaquil hay 2, que también es Oasis. Ujú. Pero la que recibe fondos del municipio de Guayaquil, digamos que recibe fondos también del Ministerio de la Mujer, ciertas cosas, pero se mantiene con organizaciones como la parte de los jesuitas,
que también le dan la parte de presupuesto y tienen que pedir presupuesto de diferentes espacios para poder mantenerse, porque es alimentación, alimentación, todo 24/7, alimentación, hospedaje, educación, atenciones psicológicas, atenciones legales, atenciones de asistencia social, todo lo que ellas puedan trabajar para sus emprendimientos. O sea, son muchas cosas y solamente tienen para 80 personas aproximadamente al año entre mujeres y sus hijos. Y sus hijos a niños, porque la parte de adolescentes tienen diferentes espacios porque no, la normativa no les permite que estén en ciertos espacios para poder tener espacio seguro para chicas adolescentes. En ese sentido, y tienen un tratamiento diferente, que no está completamente normado en ese sentido. Gracias por la info, sí. Desde Suecia teníamos una manito alzada, no sé si Edmundo todavía tienes la pregunta. Sí, lo que pasa es que ya se ha respondido, María Calle ya lo tomó, pero bueno, me parece que es un tema generalizado. Estaba conversando con una amiga de Argentina y me comentaba de una chica que fue a poner una denuncia a la policía por ultraje y violación. La encarcelaron porque dijeron de que ella misma había provocado eh, la violación por andar con faldas cortas, algo así. Argentina. Y bueno, estaba pensando en el tema de que el gobierno, digamos, empezando desde el mismo presidente, digamos, que ha perseguido a tantas mujeres, ya está menos de un año batiendo récord. Empezó con su esposa mismo, 42 y pico de demandas que tiene la pobre mujer, después ha continuado con periodistas, incluso su propia ministra, y bueno, no es tan buen ejemplo, digamos, que venga desde arriba. Al, mi pregunta sería ahora es cómo las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, cómo enfrentan este tema. También en el Mm, caso de Esmeralda, en el caso de los indígenas también, cómo son afectados, digamos, esos sectores también. Esmeralda. Bien, son procesos, como indicaba, es sistémico y eso afecta en diferentes espacios, pero son procesos que se deben comenzar a debatir también desde la parte de los partidos. Tenemos diferentes partidos de izquierda y partidos de izquierda, centroizquierda, que estuvieron en el poder durante 10 años, pero no cogieron los procesos en este tipo de procesos, se comenzó a trabajar, pero a algunos les sorprendía que una ley venga a estar con un gobierno de derecha. ¿Sí? Son muchas cosas que se deben de comenzar a debatir, que son diferentes procesos que están implementados desde el tiempo de la Revolución Rusa. O sea, tenemos espacios en los cuales ya hace 100 años se hablaba de estos procesos, tenías la parte de los procesos de aborto, tenías la despenalización, o sea, no había estos procesos, o sea, recién en la década de los 90 en Ecuador teníamos la despenalización de la homosexualidad. O sea, son procesos que ya hace 100 años se habían discutido y hay que 100 años después otra vez volver a discutirlos. Entonces, sí debe ser como una autocrítica de diferentes partidos, también de izquierda, que deben de comenzar a buscar los protocolos para poder hablar y trabajar de estos procesos y comenzar a ver que son problemáticas que se continúan, pero también hay nuevas problemáticas y son cosas que se deben de ir estructurando. Por ejemplo, esta ley de erradicación de la violencia se cogió y ya se le hizo una reforma porque tenemos un nuevo tipo de violencia que es la violencia digital. Un caso que recientemente se dio en Ecuador fue el proceso de este fotógrafo que estaba cogiendo diferentes fotografías de mujeres y las estaba extorsionando y las estaba vendiendo por Telegram. Entonces, ese proceso está en investigación. Muchos de esos procesos, cuando son mediáticos, la gente le da un seguimiento y de ahí se quedó. Hasta ahora no hay mucha información. Tal vez en algún momento político en el cual
no sé, después del 20 de diciembre se vaya a ir la luz y ese caso ha de salir, porque son casos que se vuelven mediáticos dependiendo de las agendas gubernamentales. El caso de Sharon, como fue asesinada, eso nos dio la puerta para hacer la parte del femicidio, pero es porque murió Sharon. Si hubieran muerto Rosita Cerezo, Pepita Cerezo, que es lo que pasaba generalmente, eso continuaba y continuaba y continuaba, pero porque fue Sharon, se le puede decir que gracias a Sharon se pudo visibilizar mejor la parte del femicidio. Entonces, son diferentes procesos que se deben de seguir debatiendo desde la parte de los diferentes partidos de izquierda, de centro, de derecha, de que son problemáticas transversales. Porque generalmente cuando se da el patriarcado, hoy por hoy la derecha ha dicho, "Ah, están atacando a los hombres". Y no se discute que el patriarcado vulnera a hombres y mujeres, pero las mujeres doble, triple, de muchas otras formas. Podemos observar la parte de las personas indígenas, afrodescendientes, las cuales tienen triple vulneración. Entonces son procesos que afectan en diferentes aspectos y deben de ser visibilizados. Entonces, sí sería bueno en algún momento hacer un debate entre partidos en los cuales estén siendo se abre este debate de mujeres y también que hablen la parte de hombres. Porque te dicen, ah, ese es un tema de mujeres que deben hablar entre mujeres. Y son procesos que los hombres deben de involucrarse, deben de ser partícipes y también deben de exigirse que hayan espacios en que las mujeres también puedan participar al mismo nivel. Pueden decir, ya hay mujeres políticas, pero son relegadas a un segundo plano. Tenemos una violencia política muy grande. Tenemos procesos, por ejemplo, en la parte de las elecciones, ¿cuántas mujeres están siendo para presidenta? Y cuando están siendo para presidenta, dicen son la sombra de otra persona dentro del partido político. O sea, no la analizan, no analizan cuáles son los valores de esta mujer, cuáles son sus propuestas. No, son las propuestas de otra persona y la mujer tiende a ser la parte, simplemente como que la sombra. Tuvimos un proceso que debimos tener una mujer presidente que estuvo horas prácticamente como mujer presidenta y no pusieron al hombre a un hombre que era del Congreso porque él sí era el apto. La mujer que nunca se tuvo claro por qué no pudo ser presidenta, no lo pudo ser. Hay que ver si el presidente actual se va a lanzar a ser candidato, si vamos a tener cualesquiera que sean las situaciones, debe ser una mujer, ya sea la presidenta de la Asamblea o la vicepresidenta que por derecho le compete. Entonces, es un proceso de violencia política tipificado, que hoy por hoy tuvimos, o sea, se lo usa a la conveniencia se lo utiliza para poder sancionar a un alcalde, pero no se lo utiliza para sancionar a un presidente. Entonces, son procesos en los cuales se debe tener mayor discusión, pero los mismos partidos no lo hacen porque tienen rabo de paja, porque saben de que no pueden hablar de algo que no están cumpliendo. Me, me ha parecido muy pertinente lo que dijo Edmundo también, ¿no? Que no tenemos ese ejemplo desde arriba, ¿no? Tenemos un mandatario que realmente nos da el peor de los ejemplos y sabemos que los adolescentes, los jóvenes, pues necesitan esas figuras, ¿no? De representatividad que les den valores, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país pues no constamos con eso. Yo creo que lo que hay que promover realmente es un cambio cultural, ¿no? General y duradero, ¿no? Porque estamos viendo acerca de la violencia de género también lo que están haciendo con la señora vicepresidenta, que es impresentable realmente, ¿no? No solo con ella, ¿no? Hay muchos casos hablando de política, de violencia política, ¿no? También incluso la presidenta del Parlamento, de la Asamblea, ¿no? Ha sido víctima, le han sacado vídeos pornográficos y cosas así que uno ya dice, pero ¿en qué cabeza entra a hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, en otros países estuvieran presos esos iniciadores de tanto odio y tanta difamación, pero bueno, el cambio cultural lo necesitamos definitivamente. Pero se puede observar cuando no tienes argumentos
para poder o sea, debatir contra una mujer generalmente vas hacia la parte de la honra. Y estamos con un pensamiento de hace más de 200 años en pureza, castidad y diferentes procesos en el cual la mujer es menos porque no tienes la parte de la pureza, que la virginidad, etcétera, etcétera. Entonces atacan diferentes ese proceso y ahí las mujeres deberían decir, bueno, no me pueden atacar de otra forma, quiere decir que medianamente estoy haciendo bien las cosas porque no me puede sacar una otra prueba para decir que no soy capaz. Y es algo que se ha normalizado, es algo que principalmente se dice para minimizar a la mujer que está en cargo de poder porque es la amante de, o es la pareja de, o debió haber hecho algo que no es su inteligencia para poder llegar a ese proceso. Entonces, realmente es un proceso que se ha normalizado y que debe debatirse, que como tú indicas, en otros países, estas personas ya estuvieran completamente tras las rejas. Absolutamente, absolutamente. Es realmente impresentable y a nosotros nos da vergüenza, ¿no? Cuando en el extranjero leemos esas cosas y decimos, bueno, de ahí vengo. Bueno, tenemos quizá, bueno, en honor a tu tiempo, no sé cuánto tiempo constes todavía y nos quieras regalar esmeraldas, porque tenemos dos manitos alzadas, primero de Marta Armijos desde Hamburgo, quiere hacer una pregunta. ¿Cómo vamos con el tiempo, Esmeraldas? Dinos, por favor, no queremos Vamos, abusar. está muy divertida ¿Sí? este conversatorio. Ok, muchas gracias. Marta. Bueno, muchísimas gracias, Esmeralda, por estar aquí con nosotros y por su ponencia. Em, yo quería nombrar otro de los ejemplos donde la violencia viene desde arriba y donde nosotros incluso no podemos creerlo. La Universidad Andina del Ecuador es un ejemplo de vergüenza realmente para la academia. Lo que le está haciendo a Cristina Burneo es algo totalmente reprochable. Y no se puede entender cómo académicos puedan hacer algo, lo que están haciendo con ella. Incluso en la última reunión donde ella presentó las denuncias, ha habido un de aquí a allá, su defensor es muy bueno, pero a veces no ha tenido inclusive ni oportunidad de defenderse en forma como debería de ser. Pero en la última sesión que hubo incluso ya se había dicho que se la despedía, sin haberla informado incluso antes. ¿Pero de qué se la acusa? Se la acusa de simplemente ser una mujer que defiende los derechos de las mujeres y de los grupos LGTBI. Y entonces eso no lo podían admitir en la Universidad Andina del Ecuador. Eso no puede caber en la cabeza. Bueno, pero ese es un mal ejemplo para nuestra academia. Hay buenos ejemplos en nuestra academia y yo creo que la Universidad de las Artes va por ese lado. ¿Puede contarnos usted o hay realmente o es algo que solamente está en mi imaginación? eh, eh, Cómo la Universidad de las Artes con arte apoya o coopera con estos grupos de trabajo de mujeres. Muchas gracias. Bien, desde la parte del CENESID y desde la parte del CEAS, que son quienes comienzan a trabajar con la parte de las universidades, existen protocolos de acción en casos de acoso o violencia sexual en la parte de las aulas. Desde la parte de los colegios también existen las unidades educativas de segundo nivel, también tienen estos protocolos que son dados por los DECES, que son los departamentos de orientación y la parte de psicología. En las universidades existen estos protocolos y la Universidad de las Artes es una de las primeras que comenzó a trabajarlo. Ha tenido sus casos de éxito, ha tenido sus casos que tampoco han sido tan buenos. Obviamente, uno va aprendiendo porque fue una de las primeras universidades, pero es a una que ha estado haciendo también procesos de estudios dentro de la misma universidad con la parte de los docentes. Entonces, tienen buenas prácticas en ese proceso
en lo cual algunas otras universidades no han seguido con este procedimiento. Existen procesos como la Universidad de Guayaquil, que organizaciones como el AFU, que es la Asociación Femenina Universitaria, una organización que tiene muchos años trabajando en este sentido. Miembros del AFU fueron aquellas que estuvieron en la lucha en el 69 para que no se tenga el examen de ingreso. O sea, realmente es una organización que viene décadas atrás luchando por los derechos de los estudiantes universitarios, en este caso las mujeres. Han exigido también estos procesos porque se dan muchos casos de docentes que abusan del poder y quieren tomar ventaja de las estudiantes mujeres, ya sea que la toman como asistentes de cátedra para poder tener otro tipo de favores, generalmente de índole sexual, a cambio de notas. En muchas ocasiones no son cosas que algunos otros estudiantes dicen, no, ahí las estudiantes negocian. Son profesores que han abusado, en estos casos, eso se da en todas las universidades. Hay casos que yo he conocido en la Católica, hay casos conozco un caso particular de una estudiante de medicina que estando en su último año tuvo que cambiarse de la estatal a la Católica. Estando un año, tuvo que repetir y nuevamente al año, como se comparten profesores, un profesor amigo de ese otro profesor que ya había denunciado a la estatal en la Católica, le puso que ella había reprobado 7 veces una materia. Cuando eso es imposible porque la tercera ya te vas. Pero hasta ahora, la conozco a esta persona 10 años y hasta la fecha se puede graduar. Y ya ha decidido trabajar en otros espacios que a la larga le ayudó porque ahora ella es activista en comunidades de la costa, en la cual todo su recorrido la ha llevado a otros procesos por esa indignación. Entonces, el caso de la Andina realmente nos sorprende a muchos. Estos procesos de abuso se vienen dando en diferentes universidades. Simplemente que esta es mucho más mediática y viendo de que es una universidad que habla acerca de estos procesos, que tiene estudios en este sentido, es una pena que sea ese honor mancillado simplemente por poder mantener a ciertos profesores que en esa amistad que ellos tienen, digamos que se apoyan entre ellos, pero no se dan cuenta de que ese asunto personal está afectando la imagen de una institución, pero también está haciendo que mujeres en otros espacios estén contando sus historias en diferentes universidades. El caso particular de la estatal, ellos ya están con su protocolo, ya profesores ya no están tan abiertos y no tienen tantas facilidades como tenían antes de hacer este tipo de abusos, de ponerles bajas notas a los estudiantes para poder llegar a estos procesos. Ya la parte digital también está ayudando medianamente para que esto se dé de esta forma. Entonces son procesos en los cuales se debe dar seguimiento y que organizaciones como el AFU sigue promoviendo para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, sí es importante que las organizaciones se unan para que estos casos se investiguen y se tome como un ejemplo de sanción, ya sea no solamente la parte penal, sino también desde el SEACE, desde que esto realmente influye en acreditaciones que ellos tienen. Yo creo que si la Andina se da cuenta que le afecta en acreditación, va a tomar cartas en el asunto. Tenemos todavía de María una pregunta. La hago muy cortita y rapidito en medida del tiempo. Nosotros en Italia prácticamente este año fue un año particular porque se hizo todo un proceso para llegar al 25 de octubre sobre la chica Giulia Cecchettin, que fue asesinada por el novio, que ella ya había detectado los síntomas de violencia. De hecho, había dejado una carta escrita donde ella se desfogaba y escribía los 15, 20 motivos por el que ella quería dejar el novio y que no encontraba el valor. Duró todo un proceso, tuvo que suceder el homicidio. Estos casos mediáticos, estos casos que se vuelven medias, ¿cuál es la gota o cuál es la chispa que faltaría para que se vuelvan
también a conocimiento en otros países, porque tipo ahí se notaba como ella delineaba y decía, yo siento que esto es violencia, no me deja hablar. Inclusive se llegó hasta tratar en líneas, lo siento mucho por la muerte, del hecho de la violencia sexual, de que si ella no se acostaba con él, a él se sentía mal. Eco. Hasta ese punto, aquí en Ecuador se han llegado o no se han llegado momentos, porque en Italia es un estudio grande, es importantísimo porque nos hacen ver y cuál es la peca en el arte, sobre todo, que es la parte donde después nos ayuda a mediar, porque nos ayuda bastantísimo en este trabajo, para poder que esto no quede en un vacío, no quede solo el proyecto, este año es el tema de... Ya, listo. Bien. Realmente se conoce la parte de los procesos, pero podemos observar cómo la derecha radical está diciendo que estamos exagerando de muchas formas, pero se aprovecha de la parte del desconocimiento y la falta de sensibilización. Esa es una problemática muy fuerte. Nosotros acá utilizamos una herramienta didáctica muy importante que se llama el violentómetro. Y el violentómetro viene con un test. Ustedes pueden buscar en internet violentómetro. Hay diferentes violentómetros que son como regla, que son como un potenciómetro, en el cual ustedes van viendo a qué nivel de violencia están sus relaciones de amistad, relaciones amorosas, o lo que los jóvenes hoy comienzan a hablar y dicen que son las red flags, para detectar la parte de la violencia. Hay diferentes procesos que las mujeres y los mismos hombres no saben que están ejerciendo violencia de esa forma porque están acostumbrados a que eso está normalizado. Y es un proceso en el cual tanto mujeres como hombres desconocen. Por ejemplo, yo les digo, aquí ya está la parte de que tú le revises el teléfono a una persona es violencia digital. Y me dicen, no, simplemente es tóxica. No, es violencia digital. Que te pida las contraseñas de tus redes sociales es violencia. Que antes se le veía cuando tú decías que te esté diciendo cómo debes de vestirte, es violencia simbólica. O sea, son diferentes violencias que están, en nuestra ley está tipificado ya. Están tipificados diferentes tipos de violencia. Está indicado que hay la violencia patrimonial, la violencia gineco-obstétrica. El hecho de que tú te quieras ligar y el médico diga, no, estás muy joven. Eso es violencia porque es mi decisión y si yo me quiero ligar, es mi derecho a poder acceder a esto, ya sea un servicio público o un servicio privado. A los mismos hombres no les dejan hacerse la vasectomía cuando tienen la parte de la decisión y le dicen, no, eres joven, ¿tienes hijos? No, te vas a arrepentir, te van a dar después ganas de tener hijos. Y no le hacen la vasectomía. Entonces son procesos en los cuales las personas desconocen. Entonces, por eso la parte de prevención con la sensibilización es importante. Cuando son esos casos mediáticos, generalmente lo que se hace es tomar la oportunidad. Suena horrible, pero es tomar la oportunidad y decir, sí, esto pasó, porque hay mucha gente que dice, ay, qué boba, la maltrataba y no quiso salir de ese círculo de violencia. Y hay personas que no son empáticas porque no entienden cuáles son todos los procesos que esta mujer ha seguido y tiene el círculo de violencia. El hablar del círculo de violencia es otra forma en la cual nosotras sensibilizamos a la población en general, pero sobre todo para promover aquello que se dice y que hasta la gente se burla cuando dice hay que hacer sororas. El patriarcado nos indica y nos pone a competir, nos pone a competir y por eso no nos apoyamos. Entonces, el proceso de apoyo es muy importante. Si una mujer tiene una red de apoyo, puede salir del círculo de violencia. Y por eso procesos como las mujeres constructoras de paz es para que estas mujeres puedan trabajar con otras mujeres y así esa red vaya creciendo. Apoyarse no solamente es decir, lo estás haciendo bien, que es importante, sino muchas mujeres no pueden trabajar porque son mujeres con padres ausentes. Nosotros generalmente no queremos decir madre soltera, sino son o sea, son niños con padre ausente, en ese sentido. Entonces se comienzan a apoyar
entre ellas para que una mujer, si quiere ir a trabajar o si quiere estudiar, pueda tener estos espacios para que las apoyen y les puedan dar diferentes momentos para que ellas puedan hacer otras actividades. O de repente mujeres que están siendo víctimas de violencia puedan conversar y pueden decir, no sé, hay mujeres que no están seguras si están siendo víctimas de violencia. Por eso dentro de nuestro proceso del violentómetro tenemos un test para medir cómo está la relación y basado en ese violentómetro, ellas pueden saber si están en un nivel bajo de violencia, que puedan conversar y decir, mira, de repente me estás controlando mucho la parte de las redes sociales, conversemos. Porque hoy por hoy la parte de las redes sociales, algunos dicen, no, es que yo lo voy a medir, quiero ver con quién está hablando, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que no saben que están ejerciendo violencia y son momentos en los cuales puedes entrar al diálogo y sensibilizar a esa otra persona de que estás cometiendo violencia, de que te informes acerca de la parte de los procesos. Pero entre el violentómetro hay espacios en los cuales tú puedes decir, ok, aquí hay una alerta alta. Es una persona que tú estás trabajando y agarra tu sueldo y la usa, que para la parte del hogar, pero está controlando tus ingresos. Eso es violencia económica. O hay otros procesos en la cultura, hoy por hoy en la música, se dio este caso de J Balvin, el cual presentó en este video de Perra, puso a dos personas afrodescendientes, parecía uno de la comunidad LGBTI y una mujer, como se pueda identificar, las cuales estaban en una postura como si fueran perras de dominación de un hombre con cadenas hacia la parte de la mujer. Entonces, algunos no comprendían cómo eso se ponía como una violencia simbólica. Entonces, se vio como ejemplo para indicar, eso es violencia simbólica, porque estás quitando la dignidad a una mujer para ser tratada como un animal. Y esa es la comparación que te están haciendo al decirte perra. Algunos pueden decir, ah, eso es moralista. No, es violencia simbólica, porque estás indicando que esa es la forma en la cual las mujeres desean ser tratadas. Y no creo que ninguna de las personas, ninguna de las mujeres aquí en cualquier lado, quisiera que se les ponga una cadena en el cuello y se las arrastre por todos lados. Entonces, son procesos en la parte cultural que también deben de ser analizados y deben de tener, recientemente se tuvo en Colombia este proceso por una frase dentro de una canción con una mujer en la cual hablaba acerca un poco de la parte de la pedofilia. En una época en la cual se están develando en la industria musical muchos procesos de pedofilia y con pederastas también. Entonces son procesos que deben ser sensibilizados. Y si tenemos estas brechas, estos espacios que se están comenzando a ser mediáticos, más allá de decir es un solo caso, es aprovechar y agarrar espacios, si son tendencias en redes sociales, usar hasta los mismos hashtags y decir, ¿quieres saber cómo llegó a esto? O la mujer en Francia que fue abusada y ella no se sintió revictimizada, sino que quiso que su caso sea analizado, de que el consentimiento es importante, de que a pesar que esos hombres no sabían, cometieron ese acto y realmente son diferentes procesos y traer el debate a colación. Así es. Absolutamente. La vergüenza tiene que cambiar de lado, ¿no? Porque Exacto. generalmente siempre somos nosotras las que pagamos, ¿no? Por algo, por algo que se nos ha hecho, sí. Am, Constatamos que hay un impacto no solamente del crimen organizado, sino que también de un crimen institucionalizado, ¿cierto? E incluso naturalizado, eso es lo que vemos ahora, ¿no? Y en todos los niveles sociales, hasta en la academia, ¿no? En lo académico vemos eso es lamentable, realmente es lamentable. Hay que socializar en nuestro país mucho más el violentómetro, Esmeraldas. Eso hay que ver cómo se lo hace. Sí, que bueno, no sabía que existía eso, me interesaría muchísimo para, vamos, para viralizarlo, como se dice hoy día, ¿no? Sí, Y en Carondelet también. Exacto. Y enviárselo al presidente también, por supuesto, sí. Tenemos mucho por crecer, sí, tenemos mucho por crecer, definitivamente. Estimada Esmeralda, ¿tendrías un mensaje final para nosotros y nuestra audiencia, por favor? Bueno, el tema de la violencia de género es un tema transversal.
Es un tema que tiene que ser analizado desde los diferentes espacios que cada uno de nosotros y nosotras estamos. Desde la parte del idioma, desde la parte productiva, desde la parte legal, desde la parte cultural. Es importante analizar cómo esto afecta a la sociedad en general. Y no solamente hablar como generalmente lo hacen algunas relaciones que te toman a la violencia como intrafamiliar, teniendo a la mujer como el centro de la familia, sino un proceso como sociedad. Porque igual mujeres y hombres deben de tener las mismas condiciones y los mismos procesos para que esta sociedad se construya de una manera justa, porque es un proceso más de justicia, de trabajarlo en conjunto y mejorar como sociedad. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Esmeralda Muñoz, por compartir su tiempo y sus perspectivas con nosotros. L, Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores de Europa y Ecuador. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales, de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Gracias.